Buenos días amigos todos. Bueno, tenemos una nueva sesión de nuestros comités sectoriales de Benamérica y para hoy tenemos, como fue anunciado, un tema de actualización sobre las posibilidades militares de Venezuela, evaluación militar e interna, sus tendencias, aproximación a un nuevo modelo de las Fuerzas Armadas Nacionales. El vicealmirante José Rafael Luisi Clavier, acompañado de un efectivo de cada una de las cuatro fuerzas, además de todo el equipo del Frente Institucional Militar, etcétera. Y entonces, para presentar al almirante, tenemos vicealmirante Huici Clavier, egresado de la Escuela Naval de Venezuela en 1965, licenciado en Ciencias Navales en la Armada de Venezuela, posgrado en el IES, Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas, ingeniero mecánico del IUFAM, Instituto Universitario de las Fuerzas Armadas, embajador de Venezuela en Grecia y en Portugal, desempeñó las más altas posiciones de mando de las Fuerzas Armadas, director de la Escuela Naval, inspector general y segundo comandante de la Armada, inspector general de las Fuerzas Armadas, conferencista, historiador y profesor en diferentes institutos de las Fuerzas Armadas. Ha publicado varios libros, el más reciente se titula Indignidad. Ha merecido más de 26 condecoraciones venezolanas y extranjeras. Fue presidente del Frente Institucional Militar. Dicho eso, almirante Huisi, estamos pendientes de todo lo que nos va a decir. Bueno, gracias Gonzalo por la presentación, gracias a Benemérica por la gentil invitación y en particular a mi amigo de toda la vida, Jorge Cancoff, que me hizo esa, bueno, insistió en que me dirigiera hoy a ustedes, a pesar de que usted sabe, pues tengo algunas limitaciones en mi salud, pues, y, y eso pues quizá me imposibilita llevar esta presentación de una manera normal y fluida. De tomo aquí estoy, cumpliendo con el compromiso. Voy a intentar con la ayuda de mis compañeros que también están imbuidos en el tema desde hace tantos años de las Fuerzas Armadas, de la democracia y en particular apoyar todo lo que se está haciendo y hemos hecho millones de venezolanos dentro y fuera para lograr, aunque lo logramos ya, pero para que se ejecute y se materialice, perdón, el cambio que los venezolanos nos dimos el 28 de julio. Yo para mi exposición voy a tratar, bueno, primero el tema lo voy a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de cuál es mi apreciación sobre la situación interna en las Fuerzas Armadas, sus tendencias. Eso va unido al anterior. En la medida que vaya desarrollando la exposición, ahí podemos ir ya sacando algunas conclusiones. ¿Cuál es la tendencia en este momento? Y la segunda parte voy a hacer una aproximación, así la llamo yo, a un nuevo modelo de Fuerza Armada Nacional post transición, una vez que se instale nuevamente la democracia, cuál es el modelo que nosotros proponemos o que un grupo que venimos trabajando desde el año 2018 y antes, porque ya existía una ley, un proyecto de ley orgánica de las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Incluso después, previo al acontecimiento del 11 de abril, donde participó el almirante Ramírez Pérez, y posteriormente a ese evento ya se estaba trabajando en un modelo de Fuerzas Armadas, pensando en lo que iba a suceder ya. Entonces, fíjense, para orientar la presentación, yo hice mías unas preguntas que tomé prestadas, bueno, hice mías, las tomo prestadas de un artículo que publicó nuestro amigo y hombre del petróleo, Eddie Ramírez,
que ustedes conocen todos lo conocen. Esas preguntas son las siguientes y las voy a ir respondiendo. Son 4. Primero, ¿debería actuar la Fuerza Armada en las actuales circunstancias que vive el país? Segundo, ¿es factible eso con el control que se ejerce sobre la oficialidad? Tercero, ¿es factible que el alto mando o la cúpula militar, como la llamamos, le pida o solicite a Nicolás Maduro que reconozca los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024? Y por último, ¿por qué los mandos medios y bajos no han procedido de acuerdo a la Constitución Nacional, artículos 3.3 y 3.50? Yo le agregaría el 328 y el artículo 5, que tiene que ver con la soberanía nacional. Entonces, sobre estas 4 preguntas, como te le dije, las vamos a ir respondiendo. Voy a iniciar entonces en materia. Pues ya. Yo suelo usar un modelo o una matriz que yo llamo la matriz de la pirámide jerárquica de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente no tengo recursos para haber presentado, hubiese querido presentar una lámina para que fuera más directo y más fácil, pero todos conocemos las figuras geométricas de la pirámide. Eso representa lo que es las Fuerzas Armadas, en una relación piramidal, ancha en la base y se va estrechando hasta el vértice superior. Esta matriz, por cierto, yo la llegué a usar incluso cuando era oficial activo. Tuve el privilegio de ser, como Gonzalo leyó en mi currículum, inspector y segundo comandante de la Armada. Lo ejercí durante 2 años y después 1 año inspector general de la Fuerza Armada. Y la inspectoría es el inspector es el segundo en mando en la Fuerza Armada y en cada fuerza, que como había antes, ahora son componentes. Y la inspectoría son los ojos y los oídos de la institución. En la inspectoría sabemos cómo está el ambiente militar, cómo está la disciplina, cómo está hasta el apresto militar, cómo está el bienestar de la Fuerza Armada y cómo está el ambiente, que es lo más importante interno. Entonces yo eso lo apliqué en varias oportunidades, claro, en circunstancias distintas. En ese momento había democracia, cada quien cumplía con sus deberes, había estabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, ya las Fuerzas Armadas se habían profesionalizado y era una institución del Estado, una institución respetada, con mucho prestigio e integrada por hombres, con militares profesionales, conscientes de su deber y de sus responsabilidades. Yo esa pirámide, haciendo más o menos investigación y estimando entre varios compañeros, yo me voy a referir a los oficiales, porque la pregunta esta va a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que en la institución se eliminó la figura del suboficial, o mejor dicho, Chávez lo hizo, y juntó y ahora todos son oficiales de las Fuerzas Armadas. Después vienen los sargentos, la tropa profesional y después los soldados. Esos oficiales están divididos en los de comando y los oficiales técnicos, que eran los antiguos suboficiales. Yo voy a estimar que hay en este momento, teniendo más o menos un pie de fuerza estimado en este momento en la Fuerza Armada de 80.000 hombres, creo que no llega ni siquiera a 100.000. Y esa es la razón más adelante vamos a hablar del tema de la milicia. Dentro de ese conglomerado de 80.000 hombres, que es el pie de fuerza, calculamos que hay 12.000 oficiales. 12.000. Entonces ustedes imagínense la pirámide
Y esa pirámide, dentro de esa pirámide están los 12.000 oficiales. Quiero aclarar lo siguiente, fíjense. Dentro, en las Fuerzas Armadas democráticas y profesionales, las fuentes de producción de oficiales, para llamarlo de alguna manera, eran cuatro. Eran las cuatro academias que ustedes también conocen. La Academia Militar, la Escuela Naval, la EFOFAC, la Escuela de Aviación Militar y la EFOFAC. Y aparte de eso, existían los asimilados, que eran los profesionales universitarios, médicos, ingenieros, abogados, que requerían las fuerzas o la institución y existía para ellos la figura de los asimilados. De ahí salían los oficiales. Los demás eran suboficiales, sargentos, etcétera, etcétera. En este momento hay 11 instituciones, organizaciones que producen oficiales para la Fuerza Armada. 11, de 4 pasaron. Chávez pasó 11. Se las menciono rápido. Están las 4 academias donde se forman los oficiales de comando, que son las mismas tradicionales que les mencioné. Están las 4, ahora hay 4 academias de oficiales técnicos. Esas son aparte, van 8. Y existe una academia de medicina. Ahora, los médicos y los enfermeros, ya existía una escuela de enfermería, pero se transforma en una academia de medicina. Ahí se aplica el método cubano de la medicina de 2 años, integral esa que llaman. Y está la Academia de Oficiales de Tropa. O sea que un sargento puede llegar a ser oficial de las Fuerzas Armadas. E incluso puede llegar hasta general. Y ahora les voy a mencionar un caso, o 2 casos. Y está la otra academia. Estos son academias formales, que es la Academia de Comunicaciones. Vista la importancia que tiene para las Fuerzas Armadas el tema de las comunicaciones. Y después hay entonces una serie de cursos especiales de donde están también saliendo oficiales. Se forman en un tiempo muy breve, de manera express casi, y entre ellos están los cursos que conduce el DIGESIN. Póngale ojo a ese organismo, el DIGESIN. La propia Guardia Presidencial, la Guardia de Honor, forma oficiales, hacen carreras, se gradúan a través de cursos especiales, porque ahí entra el tema de la lealtad. Entonces, los oficiales que egresan de esa escuela ya salen con un compromiso político de lealtad absoluta a quién, al presidente, porque es la Guardia Presidencial. Y también entonces están los asimilados, porque ahora sí se hacen los mismos cursos que se hacían antes, pero ahora se hacen separados. Están los cursos especiales que existieron en el pasado, cuando la guerrilla hubo que crear unos cursos especiales, el BAFORE, el CEFOE, los oficiales estudiaban 2 años y porque la fuerza requería pie de fuerza mayor, para la redundancia, o sea, necesitamos oficiales para combatir la guerrilla en tierra, oficiales para embarcarse en los patrulleros que se tienen en ese momento. Y está una figura nueva que es el reenganche de los oficiales de la reserva activa. O sea, si a mí se me ocurre, quizás por la edad mía no, pero más joven, un general de brigada que esté a lo mejor en su casa, él puede presentarse y reincorporarse a la Fuerza Armada con el grado que tenía. Y está por último, que esto es importante, los oficiales graduados en las escuelas o academias extranjeras. Fundamentalmente hay 2 países que están formando y han formado oficiales para la Fuerza Armada. Una es Cuba y la otra es Bielorrusia. La última información que tengo es que el año pasado se graduaron 7 oficiales graduados para el ejército en Bielorrusia. Y por supuesto, imagínense la influencia que significa para estos oficiales, ideológicamente hablando, que se gradúen allí en esas escuelas.
Bueno, esos son los, de allí se producen, en resumen, pues los oficiales que están en este momento, pues son activos en las Fuerzas Armadas. Y como le decía antes, todos ellos pueden llegar a generales. El caso, el primer caso que hemos visto es el del capellán de las Fuerzas Armadas, un padre que fue ascendido a general de brigada y lo vimos, recuerdo, por las redes sociales, dando declaraciones prácticamente a favor de Maduro. Y así ha pasado con oficiales técnicos. Los oficiales técnicos no llegaban a generales. Entonces, volviendo a la pirámide, a la matriz de la pirámide, vamos a, entonces, a ubicarnos todos en la matriz. Yo segmenté en tres partes en la matriz. Vamos a pasar de arriba hacia abajo. El primer segmento, sector, yo le doy un porcentaje o reúne un porcentaje del 8% de la oficialidad. Es decir, el número vendrían a ser 720. Eso comprende lo que llamamos la cúpula militar. Ahí entra el ministro de la Defensa, hay 4 viceministros, está el CEO, que es el Comando Estratégico Operacional, está el segundo, el CEO, los comandantes componentes, los comandantes de los REDIs, el fiscal militar, el contralor militar, el presidente de la Corte Marcial, inspector y así hasta llegar al jefe de Estado Mayor Conjunto. Eso más o menos suma unos 33 cargos, que son los cargos relevantes y con el sello del compromiso político. Todos han pasado por el filtro de la lealtad. Y ahí damos respuesta a la primera pregunta que yo le decía. ¿Por qué el alto mando militar? Una de las preguntas. Creo que la tercera. ¿Es factible que el alto mando de la cúpula militar le pida o solicite la renuncia? En este momento eso no es factible, no es posible. Entonces ese segmento ocupa el 8%. Imagínense, vamos bajando. El segundo, ese crece y de 8% pasa a 20%. En número son 1.440 oficiales. Ahí incluye ese segmento generales, ya fuera de la cúpula militar, y almirantes, y coroneles y capitanes de navío. Básicamente son eso reúne esos grados. Y ese segmento yo lo he subdividido en 3 subsegmentos, subsectores. Lo que yo llamo los chavistas de compromiso político, que son, la mayoría son generales, hay capitanes de navío, coroneles, y son los que ocupan los cargos en la administración pública y en otras empresas del Estado. Hace poco, y es una noticia lamentable, pero es un ejemplo que estoy poniendo, un general joven murió de un infarto fulminante y el cargo que tenía ese general del ejército era presidente de la empresa productora de sábila, imagínense, productora de sábila. Un general formado en la academia para ser en lugar de estar comandando una unidad militar, es presidente de una empresa de sábila. Yo no sé esa sábila, nunca la he visto, por cierto. Entonces, bueno, ahí entra ese grupo. Ahí están los gobernadores, militares ministros, hay presidentes de bancos, institutos autónomos, bolipuertos, el INAC, y etcétera, etcétera. Ese es el grupo chavista. Yo el porcentaje, 20%, le daría más o menos un 6%, 7% a cada uno. Los veo equilibrados. Después están los niní. Esos son los cómodos, los anodinos. Ese grupo no hace nada ni para salir de Maduro, ni para él buscar la manera de
de también beneficiarse, ¿no? Porque dentro de todo esto, los chavistas comprometidos se benefician económicamente, la corrupción, los negocios. Pero este grupo está esperando el retiro, simplemente, eso es todo lo que hacen. Pero sí están dispuestos en un momento determinado que se produzca algo a sumarse. Esos son los que están esperando la oportunidad. Esos son los que yo llamo niños. Y por último, un sector que sí existe, que también le daríamos el 6-7%, que son los que no son chavistas, o sea, son disidentes, porque la disidencia ha estado siempre presente en las Fuerzas Armadas, en los oficiales. Esos no tienen cargos relevantes, son disidentes, como dije, y bueno, se cuidan, generalmente no los toman muy en cuenta, pero ese es el sector o subsector donde hay que poner la lupa. Y bueno, ese sería el 20% del que le hablaba. Y después viene el grupo mayoritario, o sea, donde hay más gente, que es el tercer segmento, que yo diría que está un poquito más de la mitad hacia abajo. Imagínense la pirámide, ancha en la base. Ahí están desde coroneles, porque también tocan los grados medios altos y quizás los altos, coroneles, capitanes de navío, están los coroneles, mayores, capitanes, tenientes, primeros tenientes, tenientes de corbeta, en la Armada, ahí están todos ellos. Ese grupo son más o menos en números 9.600 oficiales. Vamos a enfocarnos en este grupo, porque allí es donde yo pienso que de ahí puede salir cualquier reacción, puede ocurrir muchas cosas. Sabemos que los militares están vigilados, Maduro ha reforzado y ha convertido un poder por encima de los componentes que es la contrainteligencia militar. Hay un famoso coronel llamado Granco Artiaga. Ese señor tiene más poder que Padrino. Él maneja todo lo que es la contrainteligencia militar. Tiene oficiales en todas las unidades que observan, que reportan y, si es posible, detienen a oficiales que por algún lado se le vea la posibilidad de ser disidente o que murmuren esas cosas. Existen los OSIM, que son los oficiales de contrainteligencia, que según información que tenemos, están en cualquier reunión. Un comandante, por ejemplo, de un batallón de infantería del ejército, reúne a su gente y hay un oficial, siempre va a haber un oficial de OECIN, un oficial de contrainteligencia allí presente, que ve, observa y reporta. Entonces, en esas circunstancias, ustedes se imaginan, nadie habla, nadie mira para los lados, pero ese grupo, esa misma circunstancia, digo yo, de tenerlos vigilados, eso más los problemas, y ahí entramos en ese grupo en particular. Nosotros siempre hemos detectado en ese grupo, donde incluso en el pasado enfocamos todo el esfuerzo al oficial joven, al oficial que está comenzando su carrera. Ese oficial, generalmente, en una situación normal, en la democracia, y yo pasé por allí, y todos pasamos, nos ocupamos de nuestra carrera, como eran los petroleros, cualquiera, en una institución como la Fuerza Armada. PDVSA era igual, meritocrática, donde hay que estudiar, hay que competir sanamente. Entonces, ese oficial en una situación normal no interactúa con el medio ambiente externo. Él está dedicado a su carrera, a cumplir con los nombramientos, a estudiar y a ir ascendiendo de acuerdo pues a sus méritos y a sus capacidades, ¿no?
pero allí nunca ha dejado de haber murmuración, porque en la democracia también se murmuraba cuando la comida es mala, deficiente, o los sueldos no son buenos. El, el oficial murmuraba, y generalmente murmuraba con un compañero de confianza. Este, pero la murmuración que llegaba a los oídos de los comandos, bueno, se corregían o se trataba de corregir estas irregularidades o, o necesidades que tenía el personal. Pero cuando eso no ocurría, entonces ya no eran dos, pasaban a ser tres y cuatro y cinco, y entonces eso se convertía en un descontento militar, que no llega a lo máximo, pero ese descontento se transmitía rápidamente. Y ahí tenía el jefe militar que tomar cartas en el asunto, solucionar los problemas. Estábamos hablando de una democracia normal, en una institución normal. Y cuando ese descontento, que ya es colectivo, es grupal, no se resuelve o no se disminuye o se erradica, entonces entramos en un estadio que yo llamo previo a una rebelión militar o una insurrección militar, que es la irritación. Hay diferencia entre una cosa y la otra. Malestar es muy efímera, quizá dura un poquito, es muy personal. El descontento puede ser más prolongado y se puede extender a otros militares, pero la irritación se caracteriza por una sensibilidad excesiva en la frustración y en una tendencia, como dije, a reaccionar, y esa reacción incluso va con ira, se acompaña de ira y de enojo. Y ahí vienen pues las insurrecciones y la rebelión. Yo creo, mi apreciación, es que estamos muy cerca de eso, porque ¿qué es lo que influye en que se llegue a la irritación? No solo a que no se solucionan los problemas, sino que ese coto cerrado que es el medio militar, el oficial interactúa con la calle, pero cuando sale los fines de semana o va todos los días a su casa y bueno, habla con la esposa, camina por Caracas o por otra ciudad, se da cuenta de las cosas, pero no influye mucho en el ánimo. Y él está contento. Pero cuando esos problemas de la calle comienzan a influir, se abre ese espacio allí, entonces la cosa se complica más. Entonces ya no es que la comida sea mala, que los sueldos sean malos, sino que entra allí el tema de la inflación, porque la inflación afecta a todos y a ellos también. Entra ahí el tema de la inseguridad, del que no le alcanza el sueldo. Entonces, cuando esos problemas externos de afuera comienzan a influir, ese descontento se eleva a niveles preocupantes. Y eso, por supuesto, en la democracia nunca fue así. Afortunadamente las cosas se solucionaban y bueno, el militar, como le decía, hacíamos nuestra carrera dentro de la institución hasta que nos llegara el retiro. Entonces, ese sector que yo llamo medio alto, medios y bajos, allí es donde hay que enfocarse. Yo no dudo que pese a todo esa vigilancia permanente y seguimiento que tienen los militares, sobre todo en estos grados, y que ocurren por lo que le estaba explicando, pero yo no dudo que en este momento haya una gran irritación en la Fuerza Armada. Tanto que fíjense que en este proceso nuevo que estamos viviendo de la presión internacional, de las medidas que está tomando el gobierno norteamericano, eso también esté influyendo en el ánimo, yo diría, no que irrite más, sino que más bien entonces la tendencia sea hacia apoyar eso y buscar, apoyándose en eso, buscar una salida también.
Y al final vamos a llegar a los escenarios donde hablo de eso. Entonces, en definitiva, es dando un poco respuesta a la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué los altos medios y bajos no han podido, no han procedido de acuerdo a la Constitución? Bueno, porque existen todas estas cosas y me faltan muchas otras más que nombrar, pero no las voy a hacer. No hemos llegado a ese punto, pero estamos muy cerca de que esto pueda suceder. Porque los militares, como ustedes saben también, estuvieron, forman parte del plan de República y todos observaron hasta anunciaron los resultados. Ahí no se le puede meter en busta a nadie. Todos los militares, las Fuerzas Armadas, todas, excepto la cúpula corrupta y traidora, todos están conscientes. Perdió Maduro, Maduro es un dictador, dio un golpe de Estado, es un presidente de facto, usurpador, tirano, como lo quieran llamar. Entonces, pongamos atención a este sector porque creo que es importante para lo que viene. Con respecto a también eso mismo, y yendo un poco más a la parte de lo que estamos viendo en este momento, y eso va todo relacionado con el ambiente militar, ya vimos lo de la pirámide, entonces ya sabemos más o menos, tenemos una idea que hay 12.000 oficiales, que hay 9.000 en los grados bajos, que están en un momento pasando por un trance complicado, y los grados medios, el segundo sector más arriba, está la expectativa, y la cúpula, bueno, afortunadamente minoritaria, y eso pues se van a ir por el barranco junto con Maduro y su compañía. Para darle algunos datos más, en este momento, fíjense, y ya vamos entrando un poco en la situación actual, tomando en consideración lo que está sucediendo en este momento a raíz de las medidas que tomó la administración Trump con el despliegue de esta fuerza de tarea, pues yo le llamo una fuerza de tarea, no es un grupo de tarea, es una fuerza de tarea, porque ahí están todos los elementos importantes, los medios navales y aeronavales de infantería marina que conviertan a ese grupo de 8 unidades de la Armada Americana con tecnología de punta, lo más que se puede encontrar en las Fuerzas Armadas del país, lo tienen esos barcos. Entonces, esa es una fuerza tarea. Eso, ante una fuerza, si lo comparamos con las Fuerzas Armadas de Venezuela, la verdad que no sé si reírse o llorar, pero la verdad que yo me reiría más bien que llorar, ¿no? Porque en este momento, de acuerdo a investigaciones que hicimos, el apresto profesional, que es la capacidad de reacción de cómo las Fuerzas Armadas pueden, el nivel de capacidad para enfrentar un enemigo externo, está entre 30 y 40%. Yo diría que menos, yo la pondría entre 25 y 30%. Eso incluye entrenamiento, que no lo hay, personal, las unidades están vacías, no hay ni siquiera, no llegan ni siquiera al 18 o 20% de la capacidad o de lo que debe tener la dotación de una unidad. Ahí entra la logística, entran todos estos factores. Entonces, en este momento las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen ninguna capacidad para enfrentar ni siquiera una fuerza de tarea como es la que está en este momento, por lo menos dirigiéndose hacia acá o hacia Venezuela, que es la información que tenemos. Otro elemento importante, no sé cómo está el tiempo, Gonzalo. Vamos Está, bien. no, estamos sobregirados. Ya Bueno, debe considerar la posibilidad de terminar, entonces, pero abrir la posibilidad de preguntas. bueno, entonces en general, esa es la realidad que en las Fuerzas Armadas la situación es crítica, no hay presupuesto para logística, los sueldos son una miseria, en fin, bueno,
Pero ya hablé de lo más importante. Dentro de esa pirámide, nosotros podemos deducir o inferir si esas respuestas, y podemos hasta responder a esas 4 respuestas, y yo creo que ahí está la tendencia, lo que puede ocurrir en la Fuerza Armada. Pero me faltó la otra parte, ahí voy rápido, que es qué Fuerza Armada. Eso va a ser posterior, no es tan importante quizás como el análisis actual, pero en, voy a ser muy breve porque el tiempo está vencido. Sí hay muchos estudios sobre sobre el nuevo modelo de la Fuerza Armada, así como hay en petróleos, así como hay en el tema económico, financiero. Este modelo se viene trabajando, y lo voy a hablar en particular porque participamos frente institucional militar, un grupo de expertos, politólogos militares, y fue bajo el, la organización o bajo la égida, o mejor dicho, la dirección, coordinación, no égida, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. En ese trabajo debo reconocer el rol de Benigno Alarcón, que ustedes lo conocen. Él es analista, experto en transición democrática, y todo lo hicimos ahí. Ese documento contiene dos partes. Los planes inmediatos. Ustedes saben que la transición comienza cuando el gobierno autoritario declina o desaparece y comienza un nuevo gobierno democrático. Ese es el periodo más complejo, y en este momento no sabemos qué puede pasar, porque significa que hay que consolidar el cambio. Se produce el cambio, ¿y cómo consolidar? Bueno, les digo, les adelanto que ellos tienen un plan de tierra arrasada. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya tienen un día y una hora para rebelarse, utilizando la guerrilla, los colectivos, las milicias, para tratar de subvertir la transición, evitar la estabilidad y que se produzca realmente la asunción del nuevo presidente. Ese periodo va a ser muy complicado. Y en cuanto al modelo que proponemos, básicamente las características básicas, pero la redundancia, serían 3. Una, su diseño debe basarse en capacidades más que en criterios de hipótesis de conflicto. Nosotros en las Fuerzas Armadas de mi época, 40 años, manejamos el concepto estratégico militar y nacional, y ahí se deriva el militar. Lo basamos en hipótesis de conflicto. Teníamos 3 hipótesis de conflicto, nos armamos, nos preparamos para enfrentarlos. Colombia, Golfo de Venezuela, Guyana, recuperación del Esequibo, y Cuba, su versión castrista. Con Colombia vimos los resultados, la crisis de la cabra. Venezuela, las Fuerzas Armadas reaccionaron en 15 días y teníamos listos las unidades para en el teatro de la guerra, esperando la orden del presidente Lucinchi para hundir a la corbeta Independiente. Eso demostró que teníamos las Fuerzas Armadas una conciencia clara, una visión clara de cuál era nuestra responsabilidad. Entonces, lo que se propone ya no una hipótesis de conflicto, pensando que el tema Colombia está ya a un lado, ellos tienen muchos problemas, se mantendría, sabemos que está el tema del Esequibo, que también están pendiendo de un hilo, y el tema Cuba, bueno, que eso se va a resolver cuando cambiemos el gobierno. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, característica, tener un alto grado de movilidad estratégica y táctica. Eso no lo tenemos ahorita, hay que retomarlo. Y en tercer lugar, y es importante, priorizarla desde la perspectiva de la defensa militar. Recuerden que el artículo 328 le da a la Fuerza Armada la defensa militar.
y en una parte el control efectivo del orden público y el control efectivo de las áreas de alto valor estratégico, infraestructura y fronteras, que es lo que define el concepto estratégico militar. Ahí está la industria petrolera, las empresas básicas, están nuestras refinerías, etcétera, etcétera, todo eso. Esas son las tres características básicas. Pero hay otra cosa también importante para terminar, es que esas Fuerzas Armadas deben reducirse, buscar una Fuerza Armada más pequeña, que se muevan en teatros de guerra más cercanos, no pensar que vamos a operar en Europa, reducir, profesionalizarla más. Esa transición tiene que haber programas de inducción, de reeducación, que tienen que ser elaborados por expertos, por psicólogos, para reeducar a esos nuevos oficiales. Bueno, estructurar esa pirámide como tal cual. Déjame ver qué otra cosa por aquí importante para terminar. Otro tema, la evolución histórica de las Fuerzas Armadas, que por cierto, yo la desarrollo en mi libro y les recomiendo que lo lean en función de las generaciones. Yo en vez de irme a los hechos, yo se clasifico las Fuerzas Armadas y la desarrollo, la evolución histórica a través de las generaciones. Y eso da una idea diferente y más clara de cómo ha evolucionado la Fuerza Armada. Ese tema hay que tomarlo en cuenta. Olvidarnos de los caudillos, del caudillismo, el mecanismo, todas esas cosas. Entonces, en general, el nuevo, para concluir, la propuesta en líneas generales, se lo vale rápido, sugiere, fíjense que esto es importante, el nuevo escenario político de la Fuerza Armada Nacional deberá ser sometida al control civil. Eso es fundamental, como lo establece la Constitución, aunque no taxativamente, pero en la Constitución del 61 era así. Debe volver a su esencia profesional y al mandato establecido en la Constitución. Ahí cubre todos los artículos que tienen que ver con eso. Y deberá transformarse, por supuesto, en un factor de armonía, de progreso, que contribuye a la construcción de la democracia verdadera y ser un instrumento eficaz de disuasión, prevención, independencia e integridad territorial. Perdón. Para finalizar, y eso lo traigo de mi libro, alcanzar esta meta persuada al Estado a organizarla, o sea, la Fuerza Armada, proveerle de medios y asignar misiones de manera continua para que actúe de acuerdo a las amenazas y le garantice a la sociedad venezolana el monopolio de la fuerza legítima pertenece al Estado y está amparado por la Constitución y la ley. Terminé. Muchas gracias, almirante. Realmente extremadamente interesante. Yo tengo mi pregunta, pero ya está Vladimiro con la mano levantada y el general Caldera la levantó y la bajó. Por ahora, pues Vladimiro, y si no está el general Caldera, yo voy en segundo lugar. Adelante, Vladimiro. Bueno, buenos días a todos. Saludos, almirante. Hola, Vladimiro, ¿cómo estás? Un placer tenerlo por acá. Gracias. Sí. Mire, yo quería tocar un aspecto que está muy conectado con con lo que usted presentó, que lo hemos conversado en algunas oportunidades. ¿Cómo piensa usted que cala en la Fuerza Armada en su conjunto? Porque usted mencionó 80.000 efectivos en las Fuerzas Armadas más o menos convencionales y el gobierno está hablando de entre 3 y 4 millones milicianos, que será, bueno, no sé, el componente se ha convertido en el componente mayoritario de la Fuerza Armada, un componente no clásico armado de acuerdo a normas que históricamente no estaban presentes en nuestro país. Pero mi pregunta tiene que ver con el mensaje que María Corina ha hecho suyo con mucha fuerza, que esto se trata de un enfrentamiento entre el bien y el mal. Entonces, eso que tiene una connotación
después que tiene una connotación religiosa, tiene una connotación ética, etcétera. Pero yo me quería referir a un aspecto que es esencial. Si yo pienso en términos de ese combate y ese mensaje llega, ¿qué viene después de que el bien derrote al mal? ¿Qué viene luego de que se pueda restablecer el orden constitucional? Porque nosotros hemos estado sosteniendo con mucha fuerza, y yo sé que usted lo ha hecho también, que de lo que se trata es de restablecer el orden constitucional que ha sido violentado por el régimen, y que todo lo que tiene que ver con rebelión, desobediencia civil, militar, está perfectamente bajo el marco de la Constitución. Pero en términos del mensaje hacia la Fuerza Armada, lo que se ha planteado, que lo ha planteado mucha gente, el tema de la justicia transicional. ¿Cómo se maneja ese lenguaje? Porque la justicia transicional puede tener un efecto en términos de garantizar la seguridad de quienes podrían pasarse de lado, quienes podrían no estar tan comprometidos con la corrupción y las otras cosas que ha estado haciendo el régimen. ¿Cómo se transmite ese mensaje a la Fuerza Armada y qué impacto tiene eso en la eventual reacción que usted describió que se podría dar? Que bueno, que yo no sé si llamarla rebelión o llamarla el descontento en los términos que usted lo describió. Esa era mi pregunta. Y otra vez, bienvenido, un placer tenerlo por acá. Usted sabe que esto es parte del espacio de Benamérica y bueno, le doy la Sí. bienvenida también como presidente de Benamérica. Bueno, yo no, fíjese, bueno, no, transiciones, creo que hemos tenido transición en sí. Solamente en Venezuela, en la historia reciente de Venezuela, tenemos la del 58. No, creo que no hay otra, ¿no? Están otras, pero en España, en otros países, en Chile. Pero la transición nuestra, que no, creo que esta va a ser distinta, diferente. Eh, el sector político, bueno, lo que manejaban la política en ese momento, firmaron el pacto Punto Fijo, ¿no? Que creo que yo no lo mencioné, pero sí lo tenía aquí anotado, donde se comprometía pues a sostener y mantener la estabilidad de la democracia, de esa transición, de ese inicio del periodo democrático, y, y en ese punto, ese pacto Punto Fijo, hay un anexo. Yo tengo el documento dirigido a la Fuerza Armada en particular, donde la Fuerza Armada allí tiene que también cumplir una misión importante, porque tienen el monopolio de la violencia, de la fuerza, y yo pienso, como le decía, que cuando ocurra el cambio, cuando se vaya el, el, el Maduro y el chavismo o el socialismo del siglo XXI, como se quiera llamar, yo creo que va a haber las Fuerzas Armadas van a reaccionar de una manera contundente. Yo diría el grueso de las Fuerzas Armadas, porque todavía yo sí pienso que hay gente institucional allí. Todo ese segmento que yo mencionaba, son militares que entraron allí para hacer una carrera militar, no para hacer una carrera política ni meterse en política. Sí han recibido pues, adoctrinamiento, esas cosas, pero ya eso pasó. El momento cumbre de la ideologización de las Fuerzas Armadas, eso ya pasó, porque ya ya estamos en otros tiempos. Estamos en tiempos de decadencia del propio socialismo, del chavismo, madurismo. Y lo estamos viendo, pues, y ese llamado que hizo Padrino a la milicia demuestra que no cuentan con la confianza de la Fuerza Armada, ni siquiera con la Presto. Y eso, por cierto, es un engaño, ¿no? Que aprovecho para aclarar, mire, de 1.100.000 personas registradas cuando comenzó la milicia, en este momento, según cifra que manejamos, los milicianos entrenados, es decir, que pueden tomar un IGLAS de eso, un misil de esos portátil, o disparar cartuchos, disparar un fusil, están entre 5 y 8.000 milicianos.
Ahora sí va a ser una transición que no sabemos cómo, es más, no sabemos cómo va a ser. Entonces hay que prepararse. Ahora, por eso le insistí, hay planes, hay dos tipos de planes. Está bueno, el primero que va a definir la institución militar, que es después que se estabilice el país, que es el modelo que les leí ahora. Ese es uno de los tantos modelos que hay. Pero en la transición hay planes para eso, para el día D, cuidado si para el día D menos uno también, el día D y el día D más uno y subsecuentes. Y ahí esos planes están diseñados, Vladimir, y están guardados, están a buen resguardo. Eso está solamente de activarse. Ellos activan la doctrina esa que tienen ya escrita y los planes de tierra arrasada. Es decir, yo me voy, pero ustedes van a quedar aquí, este país va a ser arrasado. La tierra, Venezuela va a ser una tierra arrasada. Y para ello, bueno, tienen esos organismos que yo mencioné. Pero ¿hasta dónde van a poder realmente desestabilizar el país y que ese proceso de transición no se cumple? Transición democrática, es decir, que reciba y mantenga el poder, la gobernabilidad, el nuevo presidente. Yo confío en que va a haber las Fuerzas Armadas, tuvieron, bueno, Vladimir, tú lo viste también, todos estuvieron presentes y vieron lo que ocurrió el 28 de julio. Ahora, fíjense, yo recuerdo en el año 2019, yo salgo de Venezuela el 5 de julio del 2019. Busqué esa fecha porque era el día de la independencia y podía huir por los caminos verdes con menos vigilancia. Y en ese momento, a mediados, para junio del año 2019, que gobernaba el presidente Trump también, había movimientos militares importantes. Y incluso el proceso de transición, una vez que los militares tomaran el poder y saliera Maduro, recuerdan que hubo hasta, se habló de un acuerdo donde estaba Michael Moreno, etcétera, etcétera, que eso estaba previamente acordado, que se fuera Maduro. Había incluso ya coordinaciones con el gobierno norteamericano de Trump para asistir y apoyar a la transición en caso que Venezuela pues, o el gobierno de transición se le fuera de la mano el control de la gobernabilidad. Resulta que 6 años después. Perdón, Gonzalo, hay 4 con las manos levantadas. Entonces la respuesta tiene que ser... En este momento, nosotros estamos en un proceso de cambio, ya se produjo, y por eso que es importante la presión internacional, para que también en ese momento de la transición no ocurra lo que la estaba planteando Vladimir. Gracias, almirante. Neuro llamó la atención. Tenemos 4 personas con la mano levantada, uno de ellos soy yo mismo. Voy a ser más concreto. Preguntas cortas y respuestas cortas también. Pero tres ahora, Gonzalo, como hacíamos antes, ¿no? 3 que pregunten y él que dé una sola respuesta, lo más breve posible, pero... Somos 4, vamos de 2 en 2. Y después ya termina la ronda. George Hancock y mi persona, después el almirante va a hacer una respuesta y después Edgar Jerónimo Amado y Vicente Márquez. Adelante, George, abre la cámara. Bueno, muy buenos días a todos. Rafael, muchas gracias por tu presentación sobre esto. Hemos conversado mucho tiempo, y yo no diría mucho tiempo, muchos años. Así que, como tú sabes, pues yo he estado muy consecuente con las Fuerzas Armadas, en las cuales participé, pero muy poco tiempo. Pero quería, yo lo que insisto, y quizás más que una pregunta, también es una reflexión. En el momento que haya un cambio, allí como tú lo has mencionado, va a haber violencia en el sentido porque esta gente no se van a entregar. Bueno, quizás eliminando 4 o 5 de las cabezas se puede disminuir esa tensión.
pero yo pienso que debe haber un periodo de transición antes de que el nuevo gobierno tome posesión, porque esta gente no van a permitir, y tú lo has mencionado, que haya una estabilidad a corto tiempo. Entonces yo pienso que debe haber una especie de transición entre la toma del nuevo gobierno, que ganó, por supuesto, por elecciones libres, hasta tanto no se haga una limpieza del país. Hay que tomar en cuenta que la Asamblea Nacional, eso habrá que eliminarlo. El Tribunal Supremo de Justicia por la misma vía. Todos los altos mandos. Entonces yo pienso que debe haber, y a lo mejor lo hay, pero debe haber una transición. ¿Cuánto durará esa transición hasta que el nuevo gobierno pueda en realidad ejercer sus funciones? Es lo que no sé. Entonces quería muy rápidamente que tú Gracias, des George. esa opinión. Bueno, Gracias, sí, George. yo lo mencioné. Almirante, vamos a hacer dos Vamos a seguir, preguntas, ok. Okay. y me toca a mí en este momento. Usted habló lo de Bueno, la tierra arrasada, y esa es mi preocupación. ¿Tenemos personal, apresto, etcétera, suficiente para afrontar no menos de 6, 7 frentes, la ELN, la FARC, etcétera, 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 ¿no? Yo me recuerdo de las guerrillas, eran nada más que 2 frentes y tenemos una fuerza armada mucho más grande. Sí, Y mi pregunta va si la tenemos y si podemos hacer lo que Bolívar hizo, que era llamar a pedir ayuda extranjera. Fue la Legión Británica, que entró en el territorio nacional armado. Entonces, si está posible dentro de esos escenarios el llamar a una ayuda extranjera. muy Ahora bien. sí. Por Pido la favor, palabra. Walter, después de las siguientes dos preguntas y bien, ya oficio. prácticamente es para el cierre. Walter, anotado, Walter. Perfecto. Bueno, para Jorge, bueno, yo le algo sobre ese tema. Jorge, no hay duda que, como yo explicaba, la transición ocurre después que sale el gobierno autoritario o la dictadura y, y comienza o asume el nuevo presidente. Puede asumirlo antes, pero ese periodo siempre, bueno, afortunadamente en el 58 no hubo problema. Además, existe el pacto de punto fijo. Pero esta vez sí lo hay. Además, ellos han anunciado que tienen un plan. Tienen el día D, la hora H. Ahora, yo estoy de acuerdo. Esos planes existen, pero están guardados. Eso no son ¿cómo se llama eso? No está al alcance de los libros, nada de esas cosas. Se ha escrito y están publicados todos el proceso de transición en general, como debe ser, etcétera, etcétera, lo que va a hacer cada quien en su sector, pero el plan en sí, que sería hacerle frente a esos grupos guerrilleros, el ELN, la Nueva Marquetalia, no sé, la FARC, disidencia, los colectivos, esos grupos incluso de la contrainteligencia, que están muy bien equipados y son un número importante. Esos grupos van a pasar seguramente al lado de la rebelión y están bien armados. Entonces, yo ahí me voy entonces a la respuesta a Gonzalo. Gonzalo, en este caso, y eso no significa que estemos de acuerdo que nos invadan y esas cosas que ahora tú sabes, un prurito, o oye, decir que va a venir Estados Unidos o van a venir otras fuerzas a ayudar. Entonces la gente se da golpe de pecho. Mire, aquí hay que ser claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener que se produzca la transición. Y si hay que pedir ayuda, como tú dijiste, Gonzalo, como prestó ayuda a la Legión Británica, como Bolívar solicitó ayuda a Haití, a Estados Unidos para consolidar la independencia, lo haremos. Y yo creo que por ahí van las cosas. Yo tenía los 3 escenarios, voy a buscarlos y al final se los leo. Pero yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que por ahí va la cosa y todo ese despliegue haber declarado a Maduro jefe del cartel de los soles o del cártel de los soles, la organización criminal, toda esa cosa,
van encaminadas a que en un momento determinado que se pierda el control y esta gente trate de subvertir la transición, etcétera, etcétera, bueno, vendrá la ayuda internacional, inevitablemente. Gracias, almirante. Walter levantó la mano, son tres personas y se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a Gonzalo, el hacer, general Montero, anótame, caramba. por favor. Bueno, entonces hay dos periodos, dos de Bien. dos. Está Walter y está el general Montero. Y ya ahí terminamos esas otras dos preguntas y entonces unas palabras de cierre, almirante, y las respuestas. En este segundo periodo, Edgar Amado y Vicente Márquez. Adelante, Edgar. Muy breve. Muchas gracias. Mi pregunta es, general, ¿cómo está la situación actual ahorita? ¿Usted cree que con esa coalición que se logró gracias al- a Marco Rubio, cree que luego, cuando venga la transición, esa misma coalición debe quedarse cuando ya se establezca el mundo y María Corina, esa coalición se tenga que quedar ahí un tiempo, unos meses, un año, para poder ayudar a que se establezca la democracia en Venezuela? ¿Cree que es posible? Por favor, gracias. Un poco entrecortado, pero espero que se haya Sí, aclarado. sí, Gracias, Edgar. Tito. Comisario Vicente Márquez, adelante. Gracias, Gonzalo. Bueno, saludos, vicealmirante. gracias, Bueno, gracias. yo ante un posible escenario, no diría yo un posible escenario, sino un factible escenario que ya usted planteó, de los planes del régimen con una estructura ya elaborada de desestabilizar con la realización del nuevo gobierno que se puede instalar con colectivos, guerrilleros, militares, traidores, etcétera. Ya usted más o menos habló sobre los planes que existen, pero ¿qué papel fundamental jugaría allí la policía en ese escenario? Esa es mi pregunta. Adelante, almirante. Bueno, Complete la respuesta, por favor. bueno, Edgar, creo que es Edgar, ¿no? Edgar Amado, sí. Edgar, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que hasta que no se estabilice el país durante ese proceso de transición, si hay fuerzas que nos puedan ayudar, no solamente de Estados Unidos, de otros países. Fíjense que se han ido sumando Panamá, tenemos un aliado importante, Paraguay, bueno, son países pequeños, pero también representan a la democracia, al sistema democrático latinoamericano, hay apoyo de Argentina. Si es para mantener la estabilidad, la democracia y que la transición llegue a buen final, a buen puerto, bienvenidos sean, y si tienen que quedarse, se quedarán. Y eso no es ninguna invasión ni es ninguna violación al territorio nacional. Eso lo estoy de acuerdo contigo, y eso está entre los escenarios que ahora les voy a decir. En cuanto a la policía, sí, se me olvidó tomar en cuenta la policía, Márquez, te confieso, pero yo que vengo trabajando bastante, Cancó lo sabe mis colegas, lo sabe General Montero, mi compañero en el alto mando militar, lo sabe Ramírez Pérez. La policía no falta allí en ese grupo, ¿no? Estamos contando no solamente con las Fuerzas Armadas institucionales, la gente que está dispuesta a salir de la dictadura, sino que también estamos contando con la policía, y dentro de esos planes está previsto que participe activamente los cuerpos policiales de antes, la verdadera policía profesional, la que actuó en la democracia y a quien, bueno, tenemos un gran aprecio y consideración. No hay duda que va a estar la policía también, sí. Ok. Walter Márquez y General Montero Revete. Y ya, almirante, las respuestas a estas dos intervenciones y unas palabras de cierre de parte de Benamérica y de parte mía personal. Le agradecemos mucho porque ha sido muy, muy ilustrativo su presentación. Entonces, Walter, adelante. Bueno, creo que voy a disentir del planteamiento de tierra arrasada, porque la euforia, el entusiasmo de la gente que se va a volcar a las calles
y el desmantelamiento de los grupos de poder vinculados al castrochavismo van a quedar muy debilitados. La propia FARC, los helenos y otros grupos vinculados al régimen se han alimentado del poder del régimen. Al debilitarse, ellos no van a tener esa capacidad operativa. Por muchos planes secretos, va a ocurrir lo que aconteció en la época de Pérez Jiménez y lo que aconteció con Gaddafi, con las dictaduras. Sí. Además, yo que estoy adentro percibo que los militares en su mayoría están a favor de la voluntad popular, a favor de la gente. Ellos no van a tener capacidad de reacción cuando vayan presos o se desmantele el poder. Con respecto a las Fuerzas Armadas, hay que pasar de una hipótesis de conflicto a una hipótesis de cooperación. No tenemos ahorita argumentos para pelear con Colombia. No tenemos capacidad para enfrentar a Guyana en virtud de que Estados Unidos, Inglaterra le ha ofrecido apoyo a Guyana. Y el tema no está en una hipótesis de conflicto, sino en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Con Brasil tampoco tenemos un diferendo para dirimir. Entonces mi planteamiento concreto es, primero tenemos que rediseñar una Fuerza Armada de hipótesis de conflicto a hipótesis de cooperación. Segundo, lo de tierra arrasada, tenemos que trabajar con tierra de gracia, que es los proyectos María Corina. La época de Ezequiel Zamora arrasada no se va a repetir en Venezuela porque el gobierno va a quedar desmantelado y los que queden en el gobierno deben ser enjuiciados o por narcotráfico o por crímenes de lesa humanidad. Así que yo que estoy adentro, que conozco como ustedes que están afuera, porque es una visión compartida, creo que el simple hecho de que se mantenga el gobierno, que haya cambio de gobierno, va a venir una fuerza social tan grande que va a permitir a corto plazo reconstruir el país. Gracias, Walter. General Montero Revete. Ok, compañero, Wisin, excelente la exposición. Excelente la exposición, pero quería aclarar lo siguiente. Sí. En la base de la pirámide chavista de los generales, la gran mayoría, como tú dijiste, son políticos y están en empresas, pero no tienen comando de tropas. Esa es una gran realidad. Y también quería aclarar, y ya lo he dicho por aquí varias veces, el 80% de las Fuerzas Armadas está con María Corina, con el pueblo. El 90% del pueblo está contra el comando o contra el régimen chavista. Y el 80% de los organismos de seguridad del Estado también están contra el régimen. Eso es hablando de los activos. O sea, que cuando se vaya Maduro por la buena o por la mala, como él quiera, estas fuerzas ya existen planes para actuar, porque como tú lo dices, muy bien, perfecto. Y existen grupos de, sobre todo, de oficiales retirados, soldados retirados, que están preparados para actuar a orden si quieren hacer la tierra arrasada. Y existen grupos, sobre todo, y están bien organizados, de las policías, de los organismos de policía, que tienen 3 grupos, uno por cada policía, preparado, retirado, para actuar también para defender a la población en un momento dado. O sea, que yo creo que lo que ellos desean hacer de tierra arrasada está eliminado, como dice Walter, de una vez, porque la sociedad, que es el 90%, no lo va a permitir. Y la milicia, ustedes saben que esto es un grupito que puede estar prácticamente sentenciado con los organismos de seguridad del Estado. Eso es lo que quería decir, pero te felicito, Wisin, muy bien. Gracias, compañero, gracias. Bueno, sí, gracias a Walter Márquez y a Rafael Montero. Sí, muchas de las cosas que ustedes han dicho, bueno, ya yo las mencioné. Es cierto, la Fuerza Armada tiene que estar diseñada en función de las capacidades, una Fuerza Armada pequeña, y es verdad, los cuerpos, como dice Walter Márquez, hay que pasar una hipótesis de cooperación, eso está claro. Y yo creo que, bueno, yo mencioné el tema de la tierra arrasada porque hay que hablar de todo. Yo también considero que
que eso es una huida hacia adelante de Maduro y la manera de constatar eso, que al final los que puedan salir van a ser neutralizados, por lo que tú dices, Rafael Montero, Tocayo, el 80% de las Fuerzas Armadas, de verdad, están por la salida de Maduro, están en contra de Maduro. El 90% del régimen, todos están contra Maduro. Las encuestas lo dicen, 90%, las policías igualmente. Entonces yo sí creo que panorama, claro, ellos tratan de configurar un escenario de tierra arrasada. Es como digo yo, una nueva vida hacia adelante. Pero bueno, nosotros manejamos información, planes y esperemos, bueno, que solamente con la reacción eufórica, de contento, bueno, que va a surgir cuando se produzca esto, ese sí va a arrasar con todo lo que intente acabar con la transición. Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo quería solamente terminar y como tú me dices, como me pidió Gonzalo, unas palabras finales. Hay tres escenarios que no mencioné, pero sí quería nombrarlo rápido. Un escenario es que ocurran operaciones militares desde afuera contra el régimen. Eso no hay que descartarlo. Hay un despliegue importante de la fuerza, de un grupo de tareas, de una fuerza de tarea aeronaval en el Caribe, y hay otros países que también se han puesto a la orden. Hay una fractura institucional, o sea, de esa intervención puede haber una fractura institucional dentro de la Fuerza Armada, y otro escenario es que sea la sociedad civil la que se exprese, porque dentro de la sociedad civil venezolana hay una energía acumulada que en un momento determinado cualquier evento puede producir el estallido. Entonces, te doy las gracias. Se le cortó el micrófono y se le congeló la comunicación. Pues se cortó la comunicación. Se le cortó la comunicación. Bueno, para cerrar, gracias al vicealmirante Rafael Huici Clavier y gracias a todos por su colaboración.